Diego, Miguel, Miguel. Sí, señor, ahora sí. No, se cayó ese internet terrible. Bueno, Bueno, no hay problema. bueno, ya aparentemente ya está todo normalizado. Vamos a continuar entonces en donde estábamos. Bueno, entonces ojalá no se nos vaya a volver a caer este bendito. Les contaba los diferentes maneras de evaluar las presentaciones que ustedes vayan a hacer. Entonces hay tres evaluaciones que ustedes ya conocen perfectamente, ¿cierto? Que son dos de un 30% y una de un 40%. Dentro de las del 30%, el trabajo tiene un valor del 15% y la exposición del 15%. La segunda evaluación, que es el día, la décima sesión, que va a ser un parcial que evalúa todo lo que se ha visto hasta ese momento en clase. Y la última parte, que es la parte final, que esencialmente es el juego de roles y la inteligencia emocional. Entonces los trabajos valen un 20% y la exposición el otro 20%. La bibliografía, aquí hay una amplia bibliografía de cualquiera de ustedes que quiera profundizar en toda la innovación y la creatividad, de donde se toman muchos de los conceptos que ustedes están viendo y que van a ver en el transcurso de, de la clase. Vamos a acelerar un poquito porque nos quedamos. Eh, Entramos a la cultura sistémica. Resulta que parte fundamental de la posible creación de una empresa o la transformación de los productos o de los servicios de una empresa parte de la cultura. La cultura, digamos, es toda una serie de costumbres, de prácticas, de maneras de ser, de rituales, de tipos de vestimenta y de normas de comportamiento que se conocen como la cultura. Entonces, la cultura colombiana, por colocar un ejemplo, es diferente a la cultura ecuatoriana, a la venezolana, a la cultura, por ejemplo, que en un momento determinado tenga un país diferente a Colombia. Entonces, incluso en el idioma, a pesar de que todos hablamos español, no es lo mismo escuchar a un ecuatoriano, a un peruano, al colombiano, a un argentino, ¿cierto? Repito, todos hablamos colombiano, perdón, todos hablamos español, pero hay una forma de pronunciación que en un momento determinado nos hace diferentes. Si igual en Colombia no es lo mismo escuchar a un costeño, no es lo mismo escuchar a un antioqueño, no es lo mismo escuchar a un llanero que al propio bogotano o cundinamarqués. Entonces es el comportamiento. Nosotros somos, eh, digamos, casi que tristes, fríos, no expresamos las emociones de una manera en que los demás puedan decir, oiga, sí, está contento, mientras el costeño le gusta el jolgorio, la alegría, el grito, el baile, a nosotros no. El paisa, por lo general, es muy cálido, tiene una forma de aceptar digamos, a la persona de otra región de una manera diferente, son abiertos, ¿sí? Y manejan algo que no manejamos casi ningún colombiano y es que hablan hasta por los codos, ¿cierto? Entonces, digamos que el bogotano o el cundinamarqués son mucho más callados. Eso, repito, nos comienza a mostrar los diferentes tipos de cultura, ¿sí? La forma de vestir. Nosotros, a pesar de que ya hemos cambiado mucho y con mayor razón por la pandemia, estamos siempre normalmente con corbata, muy bien vestidos. eh, el costeño es un poco menos formal para vestir, normalmente en camiseta o en camisa. El paisa, pues también es diferente al bogotano,
por el mismo clima y por la misma costumbre que tienen ellos. Y las normas de comportamiento pues son totalmente diferentes porque depende, ustedes saben que las normas de comportamiento depende del contexto en el cual se van a hacer prácticas. Por colocar uno de ellos, si en Colombia, y voy a decir algo que de pronto no tenga lógica, el Congreso de la República expide un decreto donde a partir del mes de junio se prohíbe la caza de camellos o la caza de leones pues eso no tiene nada que ver con nuestro país. Mientras que si esta ley se aplica en el África, pues posiblemente allí sea importante. Entonces, si ustedes miran, cada ley, cada norma responde a un momento en el que la sociedad trata de manejar nuestro comportamiento. Si el hombre no tuviese leyes, si el hombre no respondiera a esas normas de comportamiento, sería un caos. Imagínense, nosotros somos muy dados a no respetar la norma. Lo estamos viviendo, pero de una manera que uno dice, la gente parece salvaje. Y perdónenme la expresión un poco atrevida con lo que acabo de decir, pero uno no entiende, si estamos en momentos tan críticos por la pandemia, cómo hay personas que de manera irracional salen a las calles, se van a reuniones, van a fiestas, mantienen sin tapabocas y todo lo que implica el no cuidarse. Y lógicamente eso termina por afectar a una comunidad que se ve obligada desde el sistema a encerrarla. Es increíble. Y esto no solamente en Colombia, ¿no? Es en el mundo entero. Nosotros no aceptamos normas. Nosotros somos dados a irrespetar, incumplir esas normas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Pues castigarnos. Parecería que es demasiado drástico, pero no lo es. No lo es en momentos como el actual. Y no lo es cuando alguien le dice, oiga, si usted quiere atravesar una esquina de una avenida, de una calle, de una carrera, vaya por la cebra. Pero eso es como hablarle, qué sé yo, a alguien que no entiende. Cuando los vemos atravesando, cruzando como salvajes las calles o las carreras o los lugares, no por la cebra, sino atravesando entre los carros, donde existe un puente, ¿cierto? A, qué sé yo, a 100 metros, 200 metros, y prefiere atravesarme, arriesgar mi vida, que subir y pasar el puente, que para eso se construyó. Y me preguntan, y yo olímpicamente respondo, no, es que estoy de afán. O sea, prefiero arriesgar mi vida que obedecer a una norma, a una cultura que me dice no se comporte de esa manera. Entonces, finalmente, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. ¿Quién afirma eso? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una formación integral de la sociedad como grupo social con una visión integral y lo que les decía al comienzo, un pensamiento sistémico. Un pensamiento sistémico que nos lleva a pensar de manera diferente, que nos lleva en un momento determinado a mirar desde diferentes puntos de vista una misma situación, pero yo tengo mi forma, mi pensamiento,
diferente al de los demás y no hago parte de ese grupo que todo lo acepta en términos de ser conformista y que simplemente eh, de alguna manera quiero que las cosas continúen como estén. Ese pensamiento sistémico permite adquirir y fortalecer las habilidades y competencias que se requieren para interpretar, analizar y plantear situaciones problemáticas que necesitan respuesta o soluciones de manera ordenada, es decir, con un pensamiento crítico, amplio y holístico. Es lo que les comentaba el día de ayer. Ese pensamiento holístico es el que me permite ver todo el panorama, no una parte pequeña, no como el pensamiento lineal que sencillamente desagrega las partes hasta volverla una muy pequeña para tratar de solucionar desde ese punto de vista algo que requiere de una mayor visión. A veces se dice que en general las personas no tienen una visión amplia, que se limitan a cosas pequeñas. Cuando uno crea una empresa, por ejemplo, debe hacerlo con un pensamiento holístico, no quedarse en lo que inicialmente pensó, sino pensar en grande, pensar en que definitivamente lo que yo estoy creando puede llevar en un momento determinado a mejorar no solamente mi parte personal, sino mejorar de alguna manera lo que sucede alrededor de la empresa que yo creo, ¿cierto? Entonces, repito, ese pensamiento holístico es lo que yo pienso y quiero con relación a cada uno de ustedes. Todos debemos mirar de una manera diferente. No debemos quedarnos simplemente en situaciones, en circunstancias que me limitan y que yo considero que son válidas. Porque es que aquí está el problema. El problema no es tanto que se me impida que yo desarrolle una visión, sino que yo considero que con lo que tengo, con lo que soy, es suficiente. Por eso a veces, digamos, no cuestiono, no hago debate, no, digamos, en un momento determinado, polemizo frente a circunstancias que yo mismo sé que no responden a lo que debe ser. Entonces prefiero quedarme callado. Ahí es donde usted debe pensar de una manera sistemática, de una manera holística, de una manera reproductiva, de un pensamiento crítico que les decía ayer, crítico, no es el que todo le molesta, al que nada le parece bien, al que siempre va a encontrar una razón para no estar de acuerdo, ¿cierto? Porque si es una persona que se va al extremo y de lo que se trata es de ser crítico constructivo, que es una frase que también nos enseñan desde la escuela, desde el colegio y de la propia universidad. Cuando nos dicen critique, pero de una manera constructiva, no trate de destruir. Es como aquellos que critican todo lo que se realiza y que finalmente no aportan absolutamente nada. Ah, es que eso no sirve. Ah, es que... Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la solución para usted? Dígame cuál es la solución. Porque siempre está molestando, siempre está criticando, siempre está siendo negativo. Esas personas negativas que se vuelven tóxicas, donde nosotros, ay, otra vez este señor con su mismo problema, o esta persona con su problema, ¿cierto? Porque nunca les gusta absolutamente nada de lo que está, ni de lo que se propone, ¿cierto? Entonces se propone alguna mejora y voy a colocar simplemente como ejemplo, por favor, el caso del metro. Entonces lo vamos a hacer, es una posibilidad de mejorar la movilidad y entonces antes de que sea construido ya hay 1000 personas que están demandando, que están diciendo que no quede ser profundo,
que debe ir por debajo de tierra, y hay otros que dicen no, porque es que eso no va a mejorar, no, porque es que eso va a dañar la ciudad, no, porque... Y siempre hay un no, ¿cierto? A eso es lo que me refiero. Uno debe ser constructivo, uno debe aportar, que es lo que ustedes como estudiantes van a hacer. Y no solamente para esta clase. Cuando tengan cualquier momento y cualquier situación en la que se le requiera, ¿usted qué piensa? No, sí, me parece bien. Sí, 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 eso está bien. Sí, pero ¿por qué está bien? No, no, es que yo estoy de acuerdo con Pedrito. Bueno, pero ¿por qué está de acuerdo? ¿Qué es lo que usted plantea? ¿Qué es lo que usted eh, asimila? ¿Qué es lo que entiende? Y entonces allí es cuando parte ese momento en el cual nosotros simplemente o nos quedamos callados o criticamos lo que está. Hasta acá, por favor, hasta acá. ¿Qué piensan con relación a todo esto que hemos visto en términos de innovación y creatividad y pensamiento sistémico? ¿Qué creen ustedes que efectivamente sucede en un país como el nuestro, sucede en una sociedad como la nuestra, y definitivamente sí es necesario cambiar ese pensamiento crítico negativo por un pensamiento crítico constructivo, o simplemente participar de una manera activa frente a una problemática? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Pues no, sí que usualmente nuestra sociedad tiene una estructura de pensamiento como muy crítica, pero que no se va a la parte constructiva, sino que simplemente se queda en emplearse y pues hace falta eh, trabajar más como comunidad y que pues estas herramientas que estamos viendo son las que nos pueden llevar a alcanzar. Dentro de su círculo, Miguel, sí es Miguel, ¿cierto? Dentro de su círculo, usted se ha encontrado, digamos, en el trabajo, con sus amigos, con su familia, ha encontrado personas eh, que, digamos, son negativas, que nada les gusta, que todo lo que se opina de alguna manera no es lo que él quiere, o nunca ha tenido esa oportunidad. Sí, sí, sí he encontrado personas así en mi entorno. Por ejemplo, Por ejemplo, alguna tía que sí, siempre que tiene unas conversaciones con ella ve lo negativo en las demás personas, en las circunstancias en las que se encuentra, y pues usualmente su conversación siempre va enfocado hacia los aspectos negativos de la vida. Diego o Daniel, ¿qué piensan? Mi punto de vista es que, pues aquí, digamos, si uno da su punto de vista, lo toma muy personal, ¿no? Como dijo mi compañero, en vez de ponerlo constructivo, lo ponen todo destructivo, ¿no? O sea, no les gusta, o sea, siempre ven lo negativo, siempre ven que es solamente personal y pues uno trata de como, no sé, un ejemplo, mejorar algo en la empresa o lo toma muy personal si uno da una opinión y si no le parece a la otra, pues ya lo pone todo destructivo, ¿no? Correcto. Diego, Diego está. Diego, Sobre un momento, es que tengo mal internet. o ayúdenme en el Duancho, Señor, cuénteme, ¿qué piensa de, en general, de lo que se plantea desde la innovación y la creatividad con ese pensamiento sistémico, en términos de que debemos buscar una forma diferente de ver las cosas y desde una manera constructiva? ¿Usted qué siente cuando está en una sociedad
que, digamos, infortunadamente a veces mira solo lo negativo, pero no lo constructivo, o que al contrario, como hablábamos en un ejemplo, desconoce todo lo que una sociedad intenta para mejorar, estamos hablando de la pandemia, el aspecto de la salud, y parecería que eso no es con ellos y uno se asombra. De verdad, créanme que cuando uno mira las noticias y mira los videos y lo que se presenta, es realmente irracional ese comportamiento. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree que pasa dentro de una sociedad como la nuestra? Em, pues de por sí la sociedad en sí es una jungla en el sentido de que pues está lo típico del más fuerte sobre este tipo de metáforas. Y hay gente que pues hay veces, lo he visto, que al dar una opinión no la dan, no siempre la dan de una forma como tratando de oponerse a la opinión que uno les dijo a ellos, sino más o menos como una opinión de apoyo. Eh, Hay personas así, hay personas que dan una opinión para apoyar una idea y otras que dan una opinión para destruir una idea. Listo. ¿Quién está con el teléfono? Ve, Eh, ¿No soy ¿Diego? yo? Sí, Diego. Después mira, o escuchamos el del teléfono. Diego, Profe, ¿ya está yo normal la comunicación? Sí. sí, ya más o menos la se normalizó. Bueno, cuéntenos, Diego. Profe, yo diría que pues últimamente la sociedad está como sintiéndose más liberada, es decir, como queriendo creer cosas a su manera. Creo que también ahí está la influencia de las redes sociales, donde se divulga informaciones y premoniciones que puede, que puede calar mucho en una persona. Y pues eso se va divulgando entre las personas y eso es lo que pienso, como una sociedad más como liberada. ¿Por qué habla de una Porque, sociedad? Diego, ¿por qué habla de una sociedad más liberada? ¿Qué porque significa? Sí. siento que quieren creer como lo que quieran, o sea, como dejar de seguir reglas, como, y es como más creer en premoniciones o cosas que ven por las redes sociales. ¿Y qué nos dice la persona que está en el teléfono? Profe, ¿Cómo es su nombre primero? Por favor. Oliver. Oliver. Muy bien, Oliver. Cuéntenos, Oliver, ¿qué piensa de todo esto que se ha tratado el día de hoy? ¿Cuál es su comentario? Bueno, pues alineado quizá a al comentario que hacía Duan, pues en ese universo tan inmenso de una sociedad en la cual eh, es tan diferente poner de acuerdo dos puntos de vista o tener, estar de acuerdo en tan diferentes opiniones en las que unas son muy positivas, unas van direccionadas al optimismo, a lo positivo, a lo bueno, y pues existen algunas personas que desdibujan algunos esfuerzos positivos y optimistas siendo destructivos, como lo decía Miguel, siendo negativos en sus opiniones. Yo diría que eso es a raíz también de que esas personas que existen en esta sociedad sistemática es que son muy arraigadas a lo ambiguo, a lo escrito, a lo que está en la piedra, y pues esa innovación que el profe quiere mostrarnos es quizá también tener las normas y las reglas claras, pero quizá salirnos de ese cajón, salirnos de esa caja en la cual podamos romper esa barrera de ese como ese capitalismo, digámoslo así, sistémico que tenemos ya arraigado, quizá herencias o quizá de ese pasado
en el que nos maneja o nos manipula. Y pues digamos que eso es lo bonito también de lo que ha pasado, sucede ahorita actualmente con la pandemia, que está rompiendo un poquito sus paradigmas, está abriendo pequeñas brechas para que esos temas sistemáticos de los cuales hablábamos se empiecen quizá a cambiar, se empiecen a desdibujar. Siempre que uno, la otra pregunta que hacía, uno siempre conoce una persona negativa en su sociedad, en su trabajo, en su familia, siempre la va a ver. Y pues es importante darle manejo a ese tipo de personas y empezarlas quizá a mostrar una faceta diferente de lo que son visiones diferentes, opciones diferentes y ese tipo de cosas. Eso es como mi opinión al respecto. Aprovechando lo que usted acaba de decir, que me parece muy, muy importante, cuando usted se encuentra con una persona en el argot moderno, en la psicología moderna, ese se conoce como una persona tóxica. Cuando usted tiene una persona tóxica cerca de usted, que nada le gusta, que todo desconfía de todo, que siempre tiene un pero, ¿cómo maneja usted esa relación? Porque me parece importante. ¿Cómo trata usted de, la desconoce, no le pone atención o por el contrario, en algún momento intenta hablar con ella? ¿Qué posición asume usted frente a una persona con Bueno, esas yo, temperamentos, características, sí. Bueno, yo creo, características? profe, que hay muchas, hay diversas versiones de estas personas, ¿no? Pero entre la más terca o la más cerrada o la más negativa del mundo, quizá lo ideal es medio evitar el conflicto, obviamente, y entrar en un tema más de justificación, de darle una buena justificación a mi posición, a mi propuesta. Si estoy unido a una propuesta en común o es una propuesta muy propia, pues obviamente darle una muy buena justificación, hablarle con unos muy buenos argumentos y intentarle dejar simplemente la semilla de la duda con mis argumentos y con mis justificaciones. Sé que no me va a dar la razón, pero sí tener una muy buena justificación, unos muy buenos argumentos, unas muy buenas defensas en mis conceptos para dejarle al menos la semilla de la duda y que esa persona empiece a cambiar empiece a quebrarse también en su forma de pensar. Eso haría. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere aportar más a este comentario? Bueno, entonces vamos a entrar a una segunda parte, luego de la presentación y del manejo de la cultura sistémica. Entonces, lo primero que vamos a comentar es los productos, esta cosa que se metió ahí, los productos y servicios. Nuestra razón del manejo de la innovación y la creatividad es llegar a los productos y los servicios. ¿Por qué razón tenemos que llegar a los productos y los servicios? Porque en estos dos elementos radica prácticamente la transformación o la creación de una serie de elementos que la sociedad necesita y requiere. Entonces, por eso, vamos a ver inicialmente, que no está acá, pero se lo voy a comentar, lo relacionado con la empresa, ¿cierto? Digamos que la razón fundamental de una empresa, la existencia de una empresa, está dirigida hacia la producción o la prestación de un servicio. Pero ¿por qué la empresa? Ya les había comentado que, de acuerdo con Peter Drucker, eh, el descubrimiento, el invento, el llegar a tener una parte esencial de la sociedad construida a través de la empresa es lo que ha permitido que hoy seamos lo que nosotros queremos ser. No hay ninguna
actividad, no hay ninguna acción que no sea la respuesta a una actividad empresarial. Ustedes en este momento, en este instante que están haciendo, están obteniendo una información, están obteniendo unas enseñanzas para comenzar a formarse como futuros profesionales desde diferentes puntos de vista. Entonces, por eso ingresan a una universidad. ¿Con qué propósito ingresan ustedes a la universidad? Con el propósito, obviamente, de formarse, con el propósito de lograr obtener un título, parte fundamental de su ingreso a la universidad. ¿Y eso para qué o por qué? Porque es que eso les va a permitir o crear su propia empresa, o ingresar a una empresa, o mantenerse dentro de una empresa. Entonces, si ustedes están en esta universidad, están utilizando una empresa que se llama Universitaria de Colombia. No podrían en este momento recibir esta información si no hubiesen ingresado a Universitaria de Colombia, ¿cierto? Y para ello, ustedes deben cancelar un valor, ¿cierto? Entonces, allí que se está generando un servicio, ¿cierto? Porque un servicio, porque usted no está recibiendo nada tangible, nada que ustedes se puedan llevar. Ya, pues que yo me estoy llevando el conocimiento, pero eso se lo está llevando desde una idea, desde un pensamiento que se le está transfiriendo. Se está transfiriendo conocimiento, lo que es la universidad. La universidad, digamos, el producto es la transferencia de conocimientos, o el servicio más bien. El servicio que presta la universidad es transferir conocimiento. ¿Y cómo hace la universidad como ente, como empresa, para que haya esa transferencia de conocimiento? Pues a través de su propia empresa, que contrata a unas personas y ella también les va a pagar para que esa persona, ¿cierto?, pueda entregar esa información que ustedes van a asimilar, que ustedes van a, digamos, de alguna manera, transformar desde su propio conocimiento, porque no todo lo que yo les cuente, no todo lo que yo les comente, ustedes lo van a responder posteriormente de la misma manera. Ya ustedes transforman ese producto en su pensamiento y lo expresan de una manera diferente. Entonces, esa empresa también hace parte de lo que a futuro ustedes van a hacer. Estamos frente a un computador. Ese computador, ¿quién lo produjo? ¿Quién lo construyó más bien? ¿Cierto? La Hewlett Packard, por nombrar una empresa. Pero Hewlett Packard a su vez tuvo que contratar a unas personas para que a su vez ellos, digamos, ensamblaran un marco metálico, una pantalla, un teclado, unos chips que cada empresa le vendió a Hewlett Packard. Hewlett Packard no hace el marco. Hewlett Packard no hace el vidrio de la pantalla, ni el teclado. Hewlett Packard lo que hace es instalar un software dentro de ese artefacto que alguien le construyó. Y a su vez, cada empresa está fabricando un producto particular para terminar en un producto general. De ahí la importancia, repito y reitero, de la existencia de la empresa como ese mecanismo que nos facilita cualquier desarrollo. Si usted se va a trasladar, ¿cierto?, a la universidad o a su trabajo,
O lo hace a través del transporte público, ¿cierto? Que es una empresa, o lo hace a través de su carro propio, ¿cierto? Que le fue vendido por otra empresa, o utiliza el servicio público de un taxi o de un Uber, que es otra empresa. Entonces, me haría totalmente, digamos, infinito en poner ejemplos y ejemplos y ejemplos de que todo lo que se traduce en una actividad o en una acción, en un bien o en un producto, es generado desde la empresa, ¿cierto? Y eso permite que esa empresa entregue dos elementos. Un producto que es tangible, un producto que yo puedo tocar y yo puedo utilizar, o un servicio que me permitió en un momento determinado acceder a algo que yo no podía hacerlo directamente. Cuando yo recibo un cheque, y ya es muy poco utilizado, pero nos sirve de ejemplo, entonces yo con el cheque prácticamente no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Ir al sistema financiero para que me preste el servicio de intercambio. Entonces yo entro al banco, me ordeno correctamente y cuando llego a la ventanilla, entrego ese título valor y como respuesta me entregan un dinero, ¿cierto? Ahí se produjo la intermediación de una empresa para volver ese título valor dinero. Entonces es un intangible. El servicio es un intangible. Si yo entro a un salón de belleza o algún lugar donde necesito que me motilen, ¿cierto? Cuando entro allí, me siento y, y el señor que está allí, digamos que finalmente va a utilizar unas tijeras, un champú y algunos elementos para que cuando termine de hacer su trabajo, yo salga satisfecho, ¿cierto? Cuando yo salgo, no me voy a llevar ni el champú, ni el jabón, ni la loción, ni las tijeras que fueron con lo que hicieron conmigo, ¿cierto? Se trabajó con esos elementos, pero no me entregan los elementos, sino me prestaron el servicio. Entonces, ¿qué hay la diferencia entre el servicio y el producto? Al contrario, si yo entro a un supermercado, si yo entro a, digamos, ¿a dónde entro yo? A una ferretería o algún lugar y compro, entonces, ¿qué sucede? Que me entregan a cambio un bien que yo me voy a llevar, ¿cierto? Al contrario del servicio. Aquí sí me llevo el bien, que lo puedo utilizar posteriormente. Entonces, estos dos elementos que produce una empresa son generados desde la empresa como organización. Y la empresa como organización, ya les había comentado, nace a partir del momento en que dos teóricos decidieron darle nombre a esa actividad de generar un producto o un servicio, ¿cierto? Y llamaron administración. Taylor y Fayol son los padres de la administración. Les pregunté el primer día qué relación tienen ustedes o han tenido con la empresa. ¿Qué relación directa han tenido ustedes con la empresa? En términos académicos, ¿no? Si han visto algún módulo, alguna materia, alguna asignatura de empresa, por favor. ¿Sí la han visto? Muchachos, Ayer les mencionaban que Profe, me repite la pregunta. Estábamos hablando de que
De la relación de nosotros con la empresa, dices, de la universitaria. ¿A eso haces referencia? No, 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 O en nuestros en cargos o en general, nuestras ya en el empresas? desarrollo académico, ya con 5 semestres atrás, ¿qué asignaturas, qué materias, qué concepto han recibido con relación a la empresa? Ya vieron lo que estamos comentando en este momento, quiénes fueron los creadores, qué tipo de empresas existen, etcétera, etcétera. Sí, sí, profe. Sí, las vimos precisamente como en segundo semestre. Pues en el caso de Duan, Juan Diego y yo, que estuvimos en una clase de creación de empresa. Vimos los tipos de empresa, creación, constitución, todo ese tipo de Exactamente, conceptos. exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué tipos de empresas existen? Duan. Juan Diego, ¿qué Juan tipos de Diego, empresa saque la existen? cara. Profe, tipos de empresa, no sé, pues creo que son estas que son limitadas, por ejemplo. Bueno, eso es No, de la parte de esa es vista de la jurídica, denominación de las empresas, ¿no? desde la De ser naturaleza, de la naturaleza, entonces de servicios servicios comercial y productos. y de manufactura. Ok, ok, Entonces, ok. ¿por qué es importante? Porque ustedes cuando vayan a crear su empresa, tienen que prácticamente quedarse dentro de una de ellas, servicios. La empresa de servicios pues simplemente está prestando eh, una actividad humana, porque normalmente se hace a través de una actividad humana, para que usted pueda finalmente llevarse ese servicio. La comercial pues simplemente es adquirir un bien sin transformarlo, sino simplemente le hace unas pequeñas modificaciones, normalmente es al empaque, no modifica el empaque porque allí perdería de pronto valor. Si alguna empresa comercial quisiera cambiar el empaque, ¿ustedes creen que perdería valor? No, considero que no. Si cambia su empaque, bueno, es que depende. Si su Ujú, empaque ujú. o su imagen por su empaque eh, tiene un posicionamiento ya, valga la redundancia, ya posicionado, ya con una trayectoria, pues de pronto un cambio de empaque puede ser contradictorio para el usuario final, porque Claro, claro choque que la identidad del independientemente, empaque. sí, mira, independientemente de que tenga o no reconocimiento, uno, digamos que en el momento en que lo adquiere, identifica el producto por el empaque. Yo les digo a ustedes un ejemplo, aun cuando ya con esta sociedad que ya poco permite fumar, pero si a Marlboro, la empresa que fabrica la cajetilla, le diera por cambiar el rojo por un color azul o amarillo y lo saca a la venta, ¿ustedes creen que perdería clientela? Total, sí, claro. Porque uno, Sí. claro, porque uno inmediatamente identifica Marlboro, es más, sin necesidad casi que de verlo, véndame ese. Y ya uno lo señala, ya uno está convencido interiormente de que es lo que usted quiere. Pero si usted lo ve amarillo, ya no lo va a comprar. Ya no lo va a comprar porque usted dice es chiviado, es de más baja calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la empresa comercial lo único que hace no solamente es intermediar entre el productor y el consumidor final, sino agregarle algo, agregarle algo que lo haga llamativo. Si ustedes entran a una almacén de electrodomésticos el Día de la Madre, ¿qué es lo que normalmente tienen estos electrodomésticos? Que ha sido incorporado por la parte comercial. ¿Qué creen ustedes? ¿La venden igual como la reciben? ¿O hay algo que la hace un poquito más llamativo? ¿Qué piensan ustedes?
Otra vez me repetí la pregunta porque me confundí también en si es una tienda de vestuario, Si de es un calzado, almacén de electrodomésticos, para colocar el ejemplo que electrónicos. estoy nombrando, usted entra, o alguno de ustedes entra Y el cambio. a ese almacén, le muestran la lavadora tal como está y supongamos, vamos a suponer que es el Día de la Madre. Cuando usted entra a un almacén de electrodomésticos, la lavadora está así tal cual, simplemente así grisácea y allí dispuesta, o será que la parte comercial le ha agregado algo. No, claro, ellos aprovechan, eso sería como aprovechar temporadas o fechas ocasionales para cautivar más el usuario, el cliente y pues darles un plus como algunos mensajes, sea con flores, alguna publicidad Es correcto. con corazones, algo Ujú. que haga alusión a la madre, ya sea de uno como usuario regalarle a su madre mensajes. Hay muchos recursos que se pueden usar, pero pues obviamente es la oportunidad para darle un plus adicional de comunicación al producto. Es correcto. Eso es lo que quería escuchar. El intermediario no actúa sobre el producto, sino que agrega algo que no modifica la esencia del producto, sino que lo hace un poco más llamativo simplemente para vender, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es la comercialización o la distribución? Repito, simplemente llamar la atención del cliente a través de mensajes, a través de publicidad que hacen más llamativo algo que simplemente yo entro y compro otro día del mes o del año y está allí, colocado simplemente, pero ese día requiere llamar más la atención. Y por último, la empresa de manufactura, ¿cierto? O la parte de producción, como diría usted, o alguien de allí, donde se transforma la materia prima en algo nuevo, en algo que no está, digamos, creado y que sería la idea que ustedes van a tener más adelante cuando veamos creatividad de generar un producto nuevo, por más alocatado que parezca, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes, desde el supuesto, eh, ideen un producto que no exista, ¿cierto? Entonces, por decir algo, algo que no exista, así parezca medio loco, ustedes saben que todas las grandes ideas, creo que lo alcancé a comentar ayer, nacen de las ideas de locura que han tenido los genios, que visto desde un punto de vista normal por el común de la gente, consideran que es una locura, ¿cierto? Creo que fue Thomas Alva Edison el que inventó el foco, ¿cierto? Quien simplemente intentó a través de un foco conectado internamente con dos cables, darle luz a ese foco. Pues todo el mundo pasaba y se reía del señor porque todo el mundo, él había contado que era lo que quería hacer y entonces creyeron que ese tipo estaba totalmente rematado y que no podría conseguir la generación de luz, ¿cierto? Cuando estaba antes de la existencia de la bombilla, era con teas, grandes teas en los pueblos, en las plazas, en toda parte eh, se, se colocaban esas teas. Pero cuando este señor logra finalmente eh, crear la bombilla, hoy somos lo que somos. Estamos, estamos dentro de un foco de luz. La Tierra en su totalidad, en este instante, en la parte de América, eh, estamos sumidos en un, como si estuviésemos dentro de una gran bombilla. Por eso no se ven las estrellas. Si en este momento se fuera la luz en toda América, lo primero que veríamos sería los millones de estrellas en el firmamento.
¿cierto? ¿Por qué no las vemos? Pues porque es como si estuviésemos inmersos dentro de un gran foco de luz. Mire hasta dónde llegó un invento de Edison cuando dijo, vamos a mirar qué posibilidades hay de generar desde la electricidad una luz, ¿cierto? Y finalmente lo consiguió. Entonces, repito, esas ideas como medio alocatadas son las que posiblemente han dado lugar a lo que hoy somos como sociedad, ¿sí? Y les decía, dentro de lo que ustedes tienen que ir pensando desde ya, después de la innovación, es crear algo nuevo. Yo les decía, por ejemplo, de una nave espacial que no solamente vuele, como hacen los aviones, que recorren una pista y se elevan al llegar a una cierta velocidad, sin incluso ni siquiera como esas naves, muchas son de ciencia ficción, pero ya se están construyendo unas que se elevan verticalmente, ¿cierto? Y luego sí salen eh, disparadas, entre comillas, y toman vuelo. Digamos que esta va a ser una nave que va a arrancar lateralmente, o sea, hacia un lado, ¿cierto? Va a parecer una locura porque eso va a generar una sensación diferente dentro de los organismos de los pasajeros, porque una persona que viaja en un avión pues está acostumbrada a sentir el vacío cuando está toma impulso, pero va a ser diferente cuando, digamos, lateralmente gire de una manera brusca y entonces la sensación va a ser horripilante. Pero bueno, vamos a suponer que este señor va a lograr que esa nave eh, tome vuelo a partir de ese movimiento. Entonces, vuelvo y repito, son cosas que parecen locas, son cosas que parecen que no son reales de la propia ciencia ficción, pero que, dadas las circunstancias, podemos comenzar a presentar como algo nuevo. Y entonces aquí vamos a tener los tres elementos los dos elementos de los que hemos hablado. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Aquí se me olvidó agregarle que es ese tangible que yo puedo tocar, que yo puedo tomar en mis manos, ¿cierto? Entonces, necesito permanentemente elementos que yo voy a utilizar y que voy a consumir, ¿cierto? Entonces, eh, por ello, ese producto lo puedo utilizar en el momento en que yo necesite. Mientras que un servicio es un producto que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta y que son esencialmente intangibles. No tienen como resultado la propiedad de algo. O sea, a mí no me van a entregar ningún producto. Simplemente van a prestarme un servicio que yo requiero. Entonces, aquí está la diferencia entre el producto y el servicio. Y eso va a permitir que yo tenga una experiencia que representa lo que la compra del producto o servicio hará por mí. O sea, cuando yo compro un producto, cuando yo compro un servicio, la satisfacción que yo voy a sentir es muy grande, en el sentido de que eso me va a dejar una experiencia positiva o una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque simplemente estoy obteniendo un mecanismo, un medio que finalmente me va a llevar a satisfacer esa necesidad. Hay dos clases hay una clasificación, perdón,
de los productos y de los servicios, ¿cierto? Los productos de consumo son bienes y servicios para el consumo personal. Todo lo que yo compre, les decía anteriormente, implica que yo los vaya a consumir directamente en el momento o posteriormente. Pero normalmente, los productos son esos bienes y servicios que yo necesito para mi vida diaria, para el bienestar, para mi propio bienestar o, ¿por qué no?, para el bienestar de mi familia. En cambio, los productos industriales se adquieren para un procesamiento posterior o para utilizarse en la realización de un negocio. ¿Qué implica esto? Que yo puedo ir y comprar una cantidad de elementos que no necesariamente voy a utilizar en ese instante, ¿cierto? Sino que voy a tenerlos allí para que poco a poco, se vayan utilizando en la medida en que yo lo requiera dentro del proceso industrial. O sea, las materias primas. Esos son productos industriales que yo no voy a requerir en el momento. O puede que en el momento en que yo lo compre, digamos que me vi en la necesidad porque se me terminó la materia prima y los voy a adquirir. Pero necesariamente van a tener que pasar por un procesamiento, por una transformación del producto para que pueda finalmente ser utilizado. Yo no puedo vender si estoy construyendo, si estoy construyendo calzado, yo no puedo ir a vender la suela, a no ser que sea otro productor, pero a un consumidor no le voy a vender la suela, no le voy a vender el cuero, ¿cierto? Sino que le voy a vender la combinación, la transformación de todos esos elementos en un nuevo producto. Entonces aquí quiero que lo tengan claro. Vamos a producir bienes y servicios de consumo personal o productos industriales, materia prima, que más adelante van a ser utilizados en la transformación. Pues cuando ustedes estén pensando en sus productos y servicios para crear o innovar, algunos de estos dos productos los van a tener que utilizar. Bueno, muchachos, vamos a dejar acá, pero sí, como siempre les digo, así, entramos a la última parte de esta productos y servicios. Pero quiero que ustedes comenten sobre la importancia de las organizaciones y lo que generan las organizaciones, entendidas estas como empresas, para el desarrollo y el crecimiento de una sociedad. Es cierto, es algo que no tiene lógica el pensar que solo a través de la empresa se puede lograr el crecimiento no solamente personal, sino de una sociedad y de un país. Si es claro esto, no es claro, ¿qué dudas hay al respecto? Por favor. Cuéntenme. Para mí no ha quedado claro. A ver, ¿hay alguien que está viendo televisión? Profe, no entendí la pregunta, otra vez que no la entendí muy bien. Estos angelitos, sí, definitivamente. Bueno, estamos hablando de la empresa, estamos hablando de la razón por la cual existe la empresa, ¿cierto? Que son los productos y los servicios. La pregunta es, si cuando Peter Drucker plantea que definitivamente
para él, obviamente, no sé para nosotros o para ustedes personalmente. Si la empresa se constituye en el motor fundamental del crecimiento y el desarrollo de una persona, de una sociedad y de un país. Es claro, es cierto, no tiene validez. Hay cosas más importantes que la empresa que hacen que un país se desarrolle. O sí es claro cuando hablamos de la empresa. O sea, se refiere como a la manera personal, o sea, digamos si la empresa que usted quiere realizar primero va a desarrollar nuevos empleos, va a ayudar a más personas, ¿a eso se refiere? A la existencia de la empresa como tal. La existencia de la empresa. Realmente así ha sido eh, tan profundo que ha logrado la transformación de un país, de una sociedad, y que yo como persona también a través de esas empresas puedo cambiar. O sea, yo soy Daniel, o soy Diego, o soy Miguel, y la existencia de una empresa, sea en la que yo trabajo, sea en donde yo compro, sea simplemente que yo la veo, incide en que yo cambie o no. O eso no es tan profundo. Yo opino que sí, eh, profe. Sí, Yo Oliver. considero que pues la creación de empresas o digamos que todo este tema de la constitución de las empresas, todo esto va atrás de la evolución del hombre. Todo, eso nos lo ha dicho la historia. A raíz de la historia hemos visto esa necesidad de la exploración comercial, exploración de la creación de productos, de servicios, la revolución industrial, todo siempre va alrededor de, de eso, de una institución que se puede llamar empresa o de una creación de un producto o un servicio que es empresa. Y esto ha estado en el hombre a raíz de la historia y asimismo afecta a las sociedades, asimismo afecta el crecimiento de la sociedad, afecta los comportamientos socioculturales de una sociedad y tiene que ser uno muy, ¿cómo es que se llaman estas personas que se esconden por allá y que son no nómadas, sino tiene que ser uno muy escondido del mundo como para que esto no le impacte y no le choque? Porque las empresas generan todos estos pool de servicios, pool de opciones, pool de productos que cambian culturalmente una sociedad y afectan finalmente al individuo, a uno propiamente, y lo van cambiando, lo van adaptando, lo van eh, haciendo parte de lo que se mueve, lo que se está generalizando de la industria, de todo. Entonces yo considero que sí, la importancia Eh, de la empresa afecta socioculturalmente al mundo y al individuo. El individuo, me quedo con la última parte que acaba de expresar, ¿por qué se transforma a través de, digamos, con el contacto con las empresas? ¿Cómo podría usted, digamos, contar que efectivamente hay una transformación en su comportamiento con las empresas que a través de la publicidad o cosas de estas hacen que usted cambie de forma de pensar? ¿Cómo se daría eso? Y yo creo que va atado a todo el discurso, profe, donde usted decía de que él nos dio un speech, un discurso de un computador y todo lo que está atrás de un computador, del hardware, del software, de la creación de lo físico, de la creación de todo eso que se detona ahí para allá para crear un computador y cómo un computador puede generar un cambio o una decisión en mi carrera, en ser publicista, en tener un computador X, Y, en tener un aparato para dibujar, en tener, yo creo que, no sé si le responda, profe, pero yo lo veo desde lo que nos dijo a lo que le quiero transmitir, que sí me cambia a mí de esa forma, de tomar esas Sí, decisiones en ese sí, sí, tipo de sí. cosas. Me Claro, es impactan. cierto porque incluso cuando uno elige un artículo determinado, uno se deja manejar por lo que vamos a ver más adelante, que es la marca
que es del almacén. Y entonces uno también es dado a que si no es de esa marca, si no es de ese estilo, eso lo puede hacer perder personalidad, te puede hacer perder reconocimiento y eso influye porque es que está manejando mi personalidad. ¿Qué piensan los demás? Ah, Daniel, Miguel, ¿qué dicen con relación a esto? ¿Se fueron? No, sí, influye en como usted lo acaba de decir, como un producto lo cambia a uno. No sé, puede ser computador, un televisor o hasta el mismo smartphone que uno maneja, ¿no? Ya usted quiere mejores características, quiere un mejor celular para mejor cámara, lo cambia a uno hasta el mismo producto lo maneja uno porque usted se enfoca lo en las nuevas. influencia, ¿cierto, Dani? Sí, claro. Ahí hay un cambio extremo en personalidad o no llegamos hasta allá. Sí, tal vez porque Mm, algunas marcas, sí. por ejemplo, así acá que digamos el iPhone diferente al Android, ¿no? Hay sus diferentes cosas en el sentido de que es más privado o tiene que comprar todo en iPhone y Android, pues uno lo ve como casi todas las aplicaciones gratuitas, ¿no? Ahí ya Ujú. cambia las personalidades, ¿no? Lo veo por ese lado. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo diría que sí afecta, pues influye demasiado en el ser humano porque pues el ser humano es un ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy volátil, muy Que consume flexible. mucho, Ujú. consume mucho. Muy influenciable, Y sí. Sí, es influenciable, totalmente influenciable. sí, Y que las consume empresas mucho. Y, utilizan eh, esos mecanismos para influenciar. Pero cuéntame, Diego, termina tu concepto. sí, señor. Y pues cada vez necesitan de más cosas como, por ejemplo, el internet que en un tiempo atrás no se necesitaba y ahora vino siendo un servicio más muy necesario en una casa. Listo, No muchachos. sé, Sí, indispensable. Eh, Vamos a terminar el día de hoy. Entonces, mañana miramos la última parte de el producto y el servicio y vamos a entrar ya en la innovación, ¿cierto? Entonces, mañana nos encontramos nuevamente. Buenas noches, muchachos, y gracias. Listo, Chao, profe, profe, muchas gracias. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.